Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nos acompaña un querido amigo que conozco muchos años, admirado desde el primer día que lo conocí. Es un emprendedor en serie, siempre tiene ideas, siempre está activo y aprende de una forma muy rápida las cosas, así que me encanta que estés aquí, Klaus, bienvenido. Muchas gracias. Como tú dices, somos amigos de mucho tiempo y me alegra poder compartir contigo ideas y siempre aprender. Fantástico, fantástico. ¿Por qué no empezamos hablando un poco sobre qué es lo que estás haciendo y por qué haces lo que haces? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, primero, hoy día estoy muy focalizado en el tema de fintech y especialmente en el tema de ayudar a que las personas encuentren un vehículo para salir de la pobreza, un poco como lo hizo en su momento Mohamed Yunus con el Banco de los Pobres, conocido por su Premio Nobel de la Paz. Y lo hago porque ha sido un ejemplo de vida de... Al otro día hablamos contigo sobre el tema de tu otro podcast que hablabas de que el home no es un investment. Y yo te decía que, quite the opposite, yo creo que más bien ese es un investment que es muy importante para salir de una situación de comodidad, hacer patrimonio. Y lamentablemente es una alternativa muy poco posible para muchas personas por cómo el sistema financiero está rigged. Y me encanta que me hayas llamado y me hayas dicho, vi este podcast y estoy totalmente de desacuerdo y quiero hacer un, digamos, un argumento a favor de que la casa es una inversión. Eh, Cuéntame tu punto de vista. Claro, mira, es mucho más fácil explicarlo en el caso norteamericano y luego vamos a extrapolarlo a Latinoamérica, pero hay un estudio de Harvard University muy interesante que dice que homeowners versus renters van a tener 50 veces más patrimonio a lo largo de su vida. Quiere decir, el que nunca compró su vivienda y la alquiló, a lo largo de su vida profesional va a tener 50 veces más patrimonio. Y eso es básicamente la diferencia entre tener un patrimonio para poder vivir una jubilación digna y el que básicamente se da la vuelta y no tiene un techo, no tiene un patrimonio. Y la razón es muy sencilla. Creo que tu podcast estaba right on si tú lo haces un tema matemático. Si tú dices, mira, I'm spending more en tener propio, que una vivienda propia, que lo que estoy alquilando, tienes toda la razón. Y efectivamente vas a pagar más teniendo una casa. Si tú fueras a ahorrar esa diferencia, hablemos de que si mi hipoteca son $2,000 y mi renta fueran 1,000, y yo fuera a ser un tipo muy metódico, y yo voy a agarrar $1,000 y ahorrarlas de una póliza muy segura a largo plazo o invertirla en Infinity, seguramente después de 20 años que fuera mi mortgage, yo tuviera más patrimonio. Pero la realidad es que los seres humanos no somos así. Si tú ahorras un mes, máximo dos, al tercero, al cuarto ves un poco de patrimonio. Mira, tengo 5,000, 10,000, $20,000 ahorrados. Nos vamos de viaje, nos compramos cosas. Y decir que alguien va a ser tan metódico como para ahorrar la diferencia entre la renta y la hipoteca durante los próximos 25 años es totalmente absurdo. Los seres humanos no trabajamos así. Somos emocionales, no somos racionales. Y the more we have, the more we spend. Es un tema natural. O sea, si mañana alguien te sube tu ingreso, no es que dices voy a vivir lo mismo que vivía antes. Si tengo el doble de ingresos, querré cambiar de casa, querré cambiar de carro, incluso a veces de pareja. Entonces, es algo muy natural del ser humano. Nosotros no vivimos en un estándar de lo que tenemos, sino de lo que queremos. Y mientras más tenemos, más queremos y así. Entonces, es totalmente irreal pensar que tú vas a ahorrar la diferencia entre la hipoteca y la renta. En cambio, cuando lo haces a través de una vivienda, es un ahorro obligado. Te obligaste a ahorrar durante los siguientes 20, 25, 30 años, $1,000, $2,000 mensuales, que si lo haces a lo largo de 25 años, vas a tener un patrimonio de 300, 400, $500,000, dependiendo de cuánto fue la hipoteca, ¿no? Entonces, es la única forma de hacer patrimonio obligado, porque los seres humanos somos bastante, como te digo, emocionales. Y si extrapolamos eso a Latinoamérica,
Estados Unidos, si bien ha sido muy difícil, no quiero desmerecer que hoy día los americanos sienten que es más difícil obtener una vivienda, la realidad es que comparado con Latinoamérica sigue siendo muy fácil. En Latinoamérica, las hipotecas o los créditos en general, para empezar por ahí, no se basan en tu credit score. Tú en Estados Unidos, tu credit score va a determinar tu capacidad de crédito y tu interés. En Latinoamérica no funciona así. Latinoamérica es un sistema donde el crédito determina en base a tus ingresos. Quiere decir, el que más gana tiene mejor capacidad de crédito y mejor interés. Entonces, ¿cómo te explicas tú que alguien que está empezando un emprendimiento joven paga el 15-20% como microcrédito y una empresa corporativa constituida va a pagar el 8-9%? Ya desde ahí entras en un tema de que el acceso a crédito está limitado. Y si luego acceder a hipotecas en Ecuador te requiere demostrar tus ingresos, y en Ecuador hablamos de que el 70% de la población tiene ingresos no trazables o ingresos provenientes de fuentes no convencionales, quiere decir la informalidad, el trabajo por horas, el microempresario, el agricultor. 7 de cada 10, quiere decir que el 70% de la población jamás tendrá acceso a vivienda. Entonces, en resumen, si partimos de que tener una vivienda es una forma de salir de la pobreza y que los estudios demuestran que tener vivienda te lleva a tener 50 veces más patrimonio, pero el 70% de la población jamás podrá acceder a vivienda, estamos hablando de una trampa que no permite que la sociedad progrese. Me encanta lo que acabas de decir, y además lo ato con una cita que acabo de escuchar, que es Aristóteles decía que los humanos somos animales emocionales que a veces pensamos. ¿Verdad? Y es totalmente, estoy de acuerdo contigo que la base de tu patrimonio nace desde la propiedad, el ser dueño de una propiedad. Y creo que lo que acabas de mencionar, esta estadística latinoamericana, o sobre todo puntualmente de Ecuador, es algo que me eriza la piel, porque en verdad es una trampa y capaz es un ciclo que nunca las personas van a poder salir adelante. O sea, si nunca tuviste una casa, nunca vas a poder tener una casa. Y esa es la base de la riqueza. Entonces, de países latinos o actualmente en Ecuador estamos tal vez en un problema. ¿Y cómo piensas atacar esto? ¿Cuáles son tus ideas? A ver, primero, no solo Ecuador, yo siempre me acuerdo mucho de nuestro libro de la infancia, 100 años de soledad. Macondo es una ciudad en cualquier parte de Latinoamérica. Si ves que vive en Colombia, refleja Latinoamérica. Entonces, cuando te hablo de Ecuador, pasa lo mismo en Colombia, lo mismo pasa en Perú. Eso es un ejemplo latinoamericano porque nacemos de una misma historia, de unos mismos raíces legales, de una misma política bancaria. Entonces, esto que estoy comentando, y que es el problema de Ecuador, se replica en toda Latinoamérica. Y sí, efectivamente es una trampa que tenemos que romperla. ¿Cómo lo queremos romper? Con una fintech que tiene productos innovadores y que no discrimina la capacidad de crédito o el interés que te da en base a tus ingresos. Ya por ahí partimos diferente. En Estados Unidos, un empresario que se ha manejado muy mal y tiene mal crédito tendrá un interés más alto que un empresario chiquitito que se ha manejado muy bien y tiene un 800 credit score. Latinoamericano, Latinoamérica, como te explicaba, el microempresario, en base a su facturación, se considera MIPYMES o microempresa, va a tener casi el 20% de interés sobre un crédito cuando una empresa constituida tendrá el 8-9. Es una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo haces rompiendo ese paradigma y permitiendo acceso a financiamiento sin importancia a tus ingresos? Entonces, nuestra fintech no da créditos en base a sus ingresos, sino a todos por igual. Segundo, ¿cómo rompes el esquema haciendo poco lo que hizo Chime en su momento, lo que hizo LendUp, lo que hicieron Early Wages, un tema de anticipo contra nómina, que te permite salir de una situación de la precariedad y el chulco? Seamos sinceros, cuando una persona necesita pagar $100 por una medicina, no importa el interés, importa conseguirla. Y esa persona va a acabar muchas veces en el chulco o lamentablemente en la familia, que a veces es peor que el chulco. ¿Por qué? Porque el momento que tú le pides prestado a la tía o a la prima o a la cuñada, se rompe un tejido familiar porque esa deuda ya se vuelve parte de la presión familiar.
Si yo mañana le pido dinero a mi cuñado y por cualquier razón me complico en el pago a mi cuñado va a presionar a mi esposa, obviamente su hermano, y por ende va a presionar a su padre. Y yo seré el malo de la película que no les ha pagado de vuelta. Y eso muchas veces lleva a un rompimiento del tejido social, porque las parejas, el momento que le piden dinero a un family member, entra en una espiral terrible porque la presión social de su familia va a llegar a que en algún momento, claro, él es el malo que me prestó y me está cobrando intereses y yo soy el malo que no le está pagando. Entonces, casi que es mejor el chulo que la familia. Entonces, tienes que romper esos esquemas. Entonces, nosotros hacemos un early wage o un anticipo que te evita eso. Segundo, tenemos productos para, como lo hace en Perú, Leasing, que son vehículos para trabajar. Eso es un leasing para herramienta de trabajo. Y ahora nuestro producto más ambicioso, que es un leasing inmobiliario, porque eso rompe el esquema de hipoteca. Ojo, no estamos inventando el agua tibia. Existe en Estados Unidos. DB Homes fue comprado por Blackstone, un fondo chiquito que existe acá en Estados Unidos. DB Homes recibió una inversión importante de Lennar, otro constructor chiquito de Estados Unidos. Entonces, ya lo están haciendo en otros países. No estoy inventando el agua tibia. Estamos ecuatorianizando un producto que permite el acceso a viviendas a través de un leasing inmobiliario y permite acceso a créditos indistintamente de tu capacidad económica, sino de más bien tu comportamiento crediticio. En la misma eslabón, porque siento que, claro, si es que el grande puede apalancarse más barato, siempre será grande, y el que se puede apalancar con créditos más caros siempre será más pequeño, y las tasas, como acabas de mencionar, pueden ser 20%, y claro, en Estados Unidos eso solo existe en tarjeta de crédito consumo. Mencionaste a Mohamed Yunus antes. ¿Qué inspiración traes de él? ¿O qué él me acuerdo que hacía préstamos hacia mujeres, pagos a través de teléfonos? ¿Qué traes de eso o qué puedes aprender de ahí que estás aplicando acá? A ver, Yunus es un profesor de economía de la Universidad de Bangladesh que inicia con una tesis de proyecto como universitario y luego se convierte en un banco. Ya vamos probando su tesis. Él prueba varios temas muy interesantes. Primero, efectivamente, el tema de microcrédito. Él demuestra, mira, la crítica o la teoría es que el que tiene muchos ingresos o muchas empresas es un sujeto de menos riesgo que el pequeño empresario chiquito. Entonces, por eso, como es más riesgoso, le cobro más interés al chiquito y menos a la empresa constituida. Él entiende que la realidad social no es eso. Él demuestra que la gente, cuando solo tienen una oportunidad para salir adelante, no la van a desaprovechar. Entonces él empieza diciendo, el índice de morosidad en estos microcréditos van a ser más bajos porque esas personas realmente lo van a aprovechar y es su oportunidad de salir adelante. Entonces él rompe con este criterio de que los microcréditos son de alto riesgo porque más bien demuestra que las comunidades tienen un sentimiento de el community bank. Me ayudaron a mí, entonces si yo no pago de vuelta, no van a poder ayudar a mi hermana, a mi cuñado, a mi vecina. Y la presión social de ser un buen pagador en esas comunidades pesa mucho. Y luego, creo que él es una gran inspiración. Él gana un premio Habitat justamente por un proyecto de viviendas de bajo costo. Y justamente bajo la misma teoría, ya no llevada solo a créditos de consumo, sino llevada a créditos de vivienda, presenta el proyecto y le niegan, no sé si le niegan uno o dos veces, creo que le niegan dos veces, y él sigue poniendo y sigue y la junta bancaria, la política, no le permitía, le decían, no, es un producto muy riesgoso, es un producto muy riesgoso, casas de bajo costo. Él lo acaba haciendo, rompiendo los paradigmas y después de muchas puertas cerradas, y gana el premio Habitat, incluso creo que el precursor al premio Nobel, antes, en el tiempo de lo que va ganando, gana antes el uno que el otro, pero es muy interesante porque él demuestra que el sujeto de muchos recursos es incluso el más riesgoso. Y él dice, base a números, pero ya un poco coloquialmente, el sujeto que tiene muchas casas pierde una y no le importa. El que tiene una no la pierde porque es su única oportunidad. Y eso es muy real. El que tiene 7, 5, 3, 4 departamentos, si me quitan una,
pasa nada, ¿sabes qué? Que el banco se las lleve, que remate, foreclosure, dale. Pero si es que tengo una vivienda y tengo esa única oportunidad de salir adelante, no la voy a perder. Y eso lo demuestra él con datos y resulta, estamos equivocados. El que tiene más propiedades es más riesgoso que el que solo tiene una. Pero eso no lo entiende la banca tradicional o no lo entiende la junta bancaria, eh, porque vamos de esta noción de que el que más dinero tiene va a tener más ingresos con que justificar la deuda y va a tener varios giros de negocio, varias propiedades para justificar una deuda y le sobre cobertura y etcétera. Desde el punto de vista humano, el que tiene una no la va a perder. O sea, es como que estás incorporando posiblemente un colateral emocional, o ya no un colateral real, sino que un colateral emocional donde dice, si es que esta es mi única casa, la voy a defender hasta el fin del mundo y si esta es mi única oportunidad de salir adelante, voy a aprovechar al máximo. Y la parte comunitaria me parece también interesante porque es, si yo no pago, los demás tampoco pueden salir adelante. Entonces hay como tres pesos adicionales emocionales que la persona que tiene 5 casas tal vez ya aprendió el juego, ya sabe, es como un, no diría un mal actor, pero ya no tiene ya no siente ninguna de esas tres pesos emocionales o colateral emocional. Sí, mira, es muy buen punto. Sin embargo, ya no solo un tema de lo que pensamos, son datos. O sea, Younes logra demostrar con datos que la tasa de morosidad en esos casos es menor. Entonces, creo que eso es un gran ejemplo. Un poco yo siempre digo, somos la mezcla entre una Younes Initiative o Younes Foundation con un Nubank, porque la idea es usar tecnología y usar innovación financiera con un componente social. Es un poco las dos temas, porque está bien el tema social, pero tienes que innovar, tienes que sacar productos nuevos. Por ejemplo, el tema del leasing inmobiliario no lo desarrolló Yunus. El leasing inmobiliario lo desarrolla en Estados Unidos, DB, Home Partners of America, en México, Casa Bravo, en España, Gradual. Digamos, son tecnologías y plataformas que ya traen el tema moderno. Entonces, si tú traes el tema moderno y lo mezclas con un tema componente social, creo que puede haber un impacto bien interesante en lo que se puede generar en Ecuador y en el mundo. Totalmente, total. Que si es que, o sea, el problema creo que está sumamente bien entendido y que la tesis ha sido probado por datos. ¿Por qué algo que existió hace 20 años, el premio Nobel de Mohamed Yunus, no sé, tal vez 20 años atrás, ¿Eh? no ha llegado a Latinoamérica todavía? ¿Cuáles son esas barreras que están manteniendo el status quo? Mira, ahí sí, para otros países me tocaría estudiarte mucho más, pero te puedo dar en Ecuador, te puedo dar puntualmente, y debe ser muy similar en otros países, pero contradictoriamente, el control de intereses te juega en contra. En Estados Unidos, tú puedes ofrecer intereses bajos porque el que no ha tenido un buen manejo financiero, un bad credit score, pagará un interés alto. Entonces tú puedes tener el alto que te compensa a los bajos y así tienes una tasa promedio. Como en Ecuador hay un control de intereses y hay un límite de cuánto puedes cobrar máximo, los bancos tampoco pueden irse a cobrar muy abajo, porque como tampoco pueden ir muy arriba, no tienen cómo compensar. Entonces nace desde la infraestructura digamos que por bien hacer la fueron dañando. Entiendo la lógica y está perfecto, pero lo que generaste también es un tema de que los bancos en Ecuador es una especie de monopolio. Una de las grandes críticas es que se permita que la banca extranjera entre a competir con tasas internacionales. Y las bancas y la banca ecuatoriana tiene una especie de monopolio porque los bancos, los Citibanks, los Wells Fargo, Bank of America, no entran en Ecuador. Y no entran porque justamente la política monetaria es restrictiva, que no les da el upside, por ende no pueden tener los intereses bajos. Entonces, tengo que te juega en contra. Segundo, las regulaciones en Ecuador son muy contradictorias, porque, por ejemplo, te piden que para una hipoteca de vivienda tengas un seguro de gravamen. La lógica, si mañana el sujeto no paga, yo no quiero tener problemas con sus herederos. Si en el caso de una casa particularmente, que es a 20, 30 años, como no quiero problemas de que si él fallece, ¿quién me paga a mí el crédito? Le ato un seguro de gravamen. La lógica, pero te daña, porque ¿qué pasa a la gente que tiene más de 50 años?
expectativa de vida hoy día es 65, 70 años, dependiendo un poco tus condiciones. Entonces, si yo voy y tengo 60 años, nunca podré obtener una casa con un crédito, más allá de que tenga los ingresos, porque me obligan a un seguro de gravamen que jamás me lo van a dar. Entonces, mira la contradicción. Tú en Estados Unidos vas con 90 años y sacas un crédito a 30 y te lo dan. ¿Qué importa? Oye, ojalá vivas 30 años más, pero si no, no pasa nada. Eh, Creo que las trabas del mismo sistema se dan, creo que quiero pensar con buena intención, pero al fin del día lo que han hecho es generar una serie de candados que no permiten a la gente acceder a posibilidades de seguir adelante, porque por querer regular las tasas, por un lado, y por otro lado, asegurar el repago de los créditos, estás limitando a que mi cálculo, según nuestros datos, es que el 80% de la población no es sujeto de hipoteca. 7 de cada 10, por lo que te explicaba, de que no tienen un empleo formal, y el 10% porque se pasan de la edad. Entonces, imagínate un país donde el 80% de la población no tiene acceso a vivienda si la quisiera. O sea, quiero tener mi casa, quiero mi hipoteca, pero las condiciones no me lo permiten. ¿Qué es lo que hace la gente en Ecuador? Y te digo, no me sorprendería que se replica en muchos países. Hacen una serie de mini créditos, de mini deudas y crean un Frankenstein. Que es decir, voy y saco una deuda por $10,000 y compro un terrenito. Cuando estoy pagando ese crédito, va mi hermana y saca otro crédito por 10,000 más y construye el primer piso y dejo arriba esas losas para hacer el segundo piso. Y tú ves en todos estos barrios, a veces en invasiones o en barrios desarrollados, medio entre cooperativas o en diferentes estructuras, estas construcciones hechas en placitos, porque lo voy haciendo mientras tengo recursos y lo voy trabajando. Es peligrosísimo porque esas construcciones son hechas en etapas donde los cimientos fueron hechos de estructuras de diferentes composiciones. A veces, digamos, que usé vigas, a veces usé cemento, luego usé tablas, luego me quedé sin presupuesto y me saqué unas tablas del vecino. Y eso es peligroso para la sociedad, pero además acaban pagando créditos de consumo al 20% y acaba toda la familia endeudada. Entre un crédito para el uno, el otro y el otro, entre 4 o 5 créditos para una vivienda entre la familia, lamentablemente es la única posibilidad que existe en Ecuador. Entonces, si es que tienes que hacer varias mini operacioncitas de crédito para tener una vivienda o no tener vivienda, no tienes oportunidades. Entonces, hay que romper ese esquema y hay que romper ese status quo. Y lamentablemente la banca quiero pensar que no tiene malas intenciones, pero están atados de brazos porque la normativa ecuatoriana es muy estricta y, como te digo, por querer hacer bien, la fue embarrando. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo rompes eso? Entrando con una fintech que juegue bajo las reglas de juego, pero con productos creativos. ¿Qué quiere decir? Es, en vez de ponerme a querer cambiar la ley, veo qué existe en la norma, qué me permite y aplico un producto dentro de la norma para poder lograr el objetivo que quiero. Es como, difícil explicártelo en un podcast tan corto, pero lo que hacemos en Afinco es desarrollar productos que hoy día no existen, que la normativa tal vez no los permitiría, pero como los dividimos en 2 o 3 productos que luego se juntan, acaba siendo un producto que existe. Para darte un ejemplo muy, muy sencillo, en el tema del leasing de los vehículos. Y yo puedo hacer renting de vehículos, sí, como renting, como una renta, como una rentadora, como un Hertz, como un Localiza, como un renting, cualquiera. Ok, entonces tengo una empresa de renta. ¿Puedo hacer una póliza de ahorro, una póliza de renta? Sí. Puedo hacer una póliza de ahorro futuro, el típico BMI que ahorro $200 mensuales para futuro, o la típica cuenta de ahorro futuro de Produbanco. Y luego junto los dos productos. Tengo por un lado renta y por otro lado ahorro, y luego se juntan que con mi ahorro me compro el carro. Al fin del día es un leasing, sí, es un leasing, porque fue un arriendo programado y luego una cuota final. Pero en este caso la cuota final no la pago porque ya la ahorré. ¿Sí me explico? Claro, claro. Y me gusta más lo que rescato de esto es que la banca tradicional, la banca que está ahí, actuó en buena fe, pero está atada de manos. La banca internacional llega a Ecuador y dice, aquí no puedo hacer dinero, no logro. Le toca te toca a ti
los emprendedores en decir, aquí hay un problema que si yo actúo dentro de la ley y juego con la ley o estratégicamente con la ley, logro el objetivo de empoderar o dar acceso a los que no tienen acceso para que no caigan en esos Frankenstein. O sea, no me sorprende y a la vez me sorprende porque un crédito hipotecario no debería costarte 20%, ni 25%, que sería el crédito consumo, pero lo estás usando para una hipoteca, entonces el colateral vale mucho más. Y claro, es un peligro para la sociedad porque usualmente el primer piso está hecho con los primeros $10,000, pero en el cuarto piso ya tienen más dinero, entonces le meten más, ya le Sí, ponen ¿verdad? y después se cae todo. Entonces, súper interesante. Y creo que cambiando un poquito de tema o yendo en el lado del emprendimiento como solución a problemas grandes, tú has sido un emprendedor en serio. O sea, desde que te conozco, tienes ideas y emprendes y haces cosas muy interesantes. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen los emprendedores? Sabes que la semana pasada estuvimos con Alex, nuestro amigo en común, en un evento muy chévere con SoftBank y con Rappi. Uno de los founders de Rappi decía algo muy interesante, ¿verdad? Creo que fue lo que más nos gustó de esa reunión. Dijo, a él siempre le preguntan the best advice or the worst advice. Y él decía, es tan difícil porque cada uno es diferente. Y me pareció muy cierto, porque uno a veces trata de dar un best advice o I wouldn't do this desde el punto de vista de lo que yo he vivido, del punto de vista de lo que yo he visto. Pero cada emprendimiento, cada nuevo business, cada persona, su realidad y su visión es tan diferente que tratar de enmarcar algo que aplique para todos, muy difícil. Entonces creo que eso me gustó mucho. Tal vez es difícil enmarcar porque para cada persona es algo totalmente diferente. Y yo te diría, para mí personalmente, a mí lo que me ayudó es, yo te diría que para hacer esto, que hoy día considero el proyecto más importante que puedo desarrollar, es la formación de varios puntos de vista. Por un lado, el trabajo social, la responsabilidad social. Sí, queremos hacer un cambio futuro para... Yo tengo 2 hijos, quiero dejar un mundo mejor para mis hijos. Es un tema personal, a mí me llama eso. Mi formación es en finanzas, entonces conozco de la banca. Estudié también leyes porque no confiaba en los abogados, entonces dije, me pongo a estudiar para que no me metan gato por liebre. Entonces, cuando tienes una mezcla de un banquero, abogado con responsabilidad social y un real estate passionate investor, digamos que everything se sumó y dije, a ver, oye, real estate me gusta, veo, lo creo, le tengo fe, conozco de leyes, entonces entiendo la normativa, entiendo los candados, entiendo por qué la gente no lo hace, me formé en banca, ok, entonces, sumado todo, me ayudó a mí a ver mi punto de vista y eso es lo que me hace a mí único. Entonces, tal vez el único consejo, que es un poco ambiguo, es piensen en qué a cada uno de ustedes les hace, qué información, qué ventajas, qué conocimiento tienen cada uno de ustedes que les hace único y usen eso. Y eso va a ser diferente para cada uno. Alguien que dirá, mira, mi formación soy atleta y por ser atleta tengo una visión muy rápida de las cosas o tengo contactos en el tema deportivo. O sea, yo creo que lo que te puedo decir es, piensen en qué les hace únicos o qué les hace más fuertes y apliquen eso porque no hay un one size fits all. Me gusta tu respuesta porque además explicas, hay un libro bastante bueno que se llama Range, que explica la diferencia entre un Tiger Woods y un Federer y cómo Tiger Woods es un especialista y es mejor del mundo o el mejor de la historia y, y Federer, en cambio, todo lo que era redondo, pelotas, todo era un rango. Él es excelente futbolista, excelente tenista, excelente, o sea, todo lo que tenga bolas, él jugaba con eso y además ahora se ve como empresario, también tiene una habilidad y una excelencia en todas las cosas y también considerado el mejor de todos los tiempos. Cuando ves el especialista versus el generalista, la persona que tiene rango de lo que tú acabas de mencionar sobre ti mismo, que tienes varias perspectivas y puedes ver el mundo diferente. Y la conclusión de este libro es ser tú mismo. No trates de ser ni el uno ni lo otro, porque si tú quieres mañana dedicarte a solo una cosa y de ser un especialista, te puede ir bien, pero puedes tener más éxito siendo tú mismo, que tú puedes ser, inclusive, tú
olvidaste decir que también es una persona que ha vivido en varios países, que tiene otras experiencias, que tiene otra visión. Y por eso cuando tú ves el problema de Ecuador, tal vez la persona que vive en Ecuador, el problema latino, dice, este es un problema dificilísimo de arreglar. Pero si tú tienes otras experiencias, puedes decir, en otros países lo han hecho y tal vez inclusive hasta Bangladesh, posiblemente inclusive más difícil que Latinoamérica. Entonces, me parece una excelente ración y más que nada el error que están haciendo los emprendedores es tratar de ser iguales. El X emprendedor súper exitoso hizo ciencias políticas y después se fue a hacer X. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. No funciona así. Creo que es conocerse y poder mirar problemas de diferentes perspectivas y solucionarlos. Me pareció muy buena respuesta. ¿Qué crees que es acabas de mencionar que este es tu proyecto más ambicioso, tal vez más importante por lo que quieres dejar un legado o quieres hacer algo mucho más grande? ¿Qué te hace sentir inspirado en tu trabajo? Ah, hablamos justo contigo hace poco el tema de los hijos, ¿no? Creo que cuando tienes hijos cambia tu perspectiva. Eh, ya no piensas en visión de yo, piensas en visión de nosotros o de ellos. Fue muy curioso cuando estaba en el colegio, no sé, tú recordarás, cuando nos hablaban de los próceres de la independencia. En Ecuador nos cuentan de los grandes libertadores que nos sacaron de España, los maravillosos, selfish criollos que querían el poder para sí mismos. Lo interesante de esta historia es que cuando nos contaban de uno de los personajes históricos, un compañero mío se paró con un orgullo y dijo, ese es tatarabuelo mío. Es como que yo te diga en algún Estados Unidos, remember George Washington, y alguien se pare en tu clase y diga, yeah, George Washington was my great great grandfather. Yo ya habré tenido 12, 13 años, pero me marcó mucho porque me di cuenta y dije, mira, esta persona, mi compañero, tan orgulloso de que lleva un legado, un nombre, de que alguien que está en los libros de historia. Y de alguna manera, creo que eso se me quedó en la cabeza. Cuando tenía 20 años más o menos, salió el tema de Yunus. Yo tenía, sí, más o menos 20 años en el 2006, graduado de la universidad, empezaba mi vida profesional y dije, algún día quisiera hacer algo así. Y la vida, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de emprender, de conocer, de llegar hasta este punto donde, ok, es ready. O sea, entonces, esto no es un 2 years in the making, esto es un 4 years de ya darle fuerza, de ya dedicarle bastante tiempo, recursos, ya más de un año y medio de tenerlo ya operando, funcionando. Pero esto es un 20 years in the making. O sea, me acuerdo, algún día dije, quiero hacer algo que mis hijos puedan sentirse orgullosos. Y hace 20 años, cuando conocí el tema de Yunus, dije, what a thought, ¿por qué no alguna vez se puede hacer algo parecido? Y mira cómo después de 20 años, la vida me trajo a la mesa esa oportunidad y pude sumar todo lo que aprendí durante estos casi 40 años de vida, que es poquito, porque Dios mediante falte mucho más, pero es como poner todo ese bagaje, todo ese, ¿cómo te diría? Es como poner toda la carne al asador. Es como venir y decir, bueno, no sé si decir poco chistoso, pero I was made for this. O sea, como decir, it makes sense. O sea, de todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, esto me hace sentido porque puedo traer a la mesa el conocimiento legal de cómo operar en la normativa, conocimiento financiero, el tema de legado. Y es como que se te prende el foco y dices, ok, ahora makes sense. No es fácil, es súper difícil. Romper un esquema tradicional muy jodido. En Ecuador, especialmente, por ejemplo, como te decía, he tenido que buscar cómo operar dentro de la normativa. En Ecuador hay una ley muy interesante que tú no puedes ser banquero y algo más. No sé si tú sabías de eso. Sí. En la época de nuestro expresidente Rafael Correa, los bancos fueron vistos como los malos de la película. Por la última década, el banquero es el malo. O sea, en Ecuador el banquero es el malo, el corrupto, el extorsionador, el chantajista. El banquero es básicamente Voldemort. Y mira cómo en Bangladesh, Mohamed Yunus es un héroe, premio Nobel de la Paz, tanto así que hace poco hubo una revuelta en Bangladesh y el gobierno lo trae a Mohamed Yunus, de eso te hablo hace 2, 3 meses. Lo traen de vuelta, él estaba viviendo en París retirado
y le dicen, por favor, ven a poner el país en orden. O sea, un banquero generó tanto amor de su país y de su pueblo que cuando entra en una depresión política o en un problema social muy grande, lo traen de vuelta para decir, por favor, compón el país. Entonces, tienes al banquero héroe y al banquero villano. Entonces, Ecuador no te permite ser nada más que banquero. Entonces, tienes que encontrar la forma de poder operar sin caer ¿qué te diría? En esas trampas. Entonces, ahí es donde tienes que ser muy creativo. Y en Ecuador te toca poco encontrarle la vuelta. Y en Ecuador, sencillamente, es el tema de intermediación financiera sin fines de lucro. Cuando eres una entidad que no tiene fines de lucro, no entras en este doble problema, porque como no tienes un fin de lucro, no estás buscando mañana repartir utilidades, no tienes un conflicto de interés teniendo, por ejemplo, una televisora o teniendo un medio de comunicación o un negocio de cualquier cosa donde habría ese conflicto de interés. En el caso nuestro, hacer un non-for-profit nos impide tener otros negocios porque no existe un profit y por ende no hay un conflicto de interés. Entonces, si no hubiera estudiado leyes, no entendería esto. Si no hubiera sabido un poco, digamos, me hubiera metido dentro del tema normativo, nunca hubiera podido entender cómo el tema coloquial dicen cómo entra el agua al coco. Sí. Me parece interesantísimo lo que dices de te sientes como que te preparaste toda tu vida para llegar a este punto y en verdad los emprendimientos nunca, cuando dicen nunca es tarde, pero siempre puede ser temprano. Ok. Tal vez a los 25 no tenías este conocimiento legal, no tenías, tal vez te podías lanzar al agua, pero no te, era temprano salir con un negocio tan agresivo, tan, digamos, complejo como es la banca y tan regulado que no tenías la experiencia y ahora la tienes. Entonces, por eso tienes, es como que ahora pudiste dar, y creo que eso es bien inspirador para los que escuchen, y de hecho me llegó a mí también, porque la vida está hecha para prepararnos para los momentos que cuentan y creo que ahora estás listo para este momento que now it matters. Capaz otros emprendimientos dijiste como que viste la oportunidad, pero no fue como este trabajo de vida tal vez tan importante. Sí, seguro, tienes toda la razón. Creo que es un tema de timing, pero un tema como que ya te das cuenta de que, como te decía, yo tengo las capacidades para esto. Si me pones a jugar fútbol, seguramente no voy a ser muy bueno. Y si me pones a hacer algún negocio, tal vez de ventas o de alguna cosa donde no es mi stronghold, no me voy a sentir fuerte. Entonces, sí, creo que uno se va preparando y tal vez es un tema de, mira, todas las experiencias que tenemos nos suman. Así sean los fracasos. Los fracasos incluso creo que nos suman más. Entonces, a medida que vayamos aprendiendo, empieces un proyecto, cualquier persona que está pensando en empezar un proyecto, piensen que todos sus errores pasados, incluso los aciertos o los semiaciertos o semierrores, les van a sumar para que el momento que tengan que hacer algo importante, todo ese bagaje, como una mochilita que fuiste guardando en tu mochilita, información. Y cuando te sientas a un proyecto, puedes ir sacando la enciclopedia y sacar información y decir, a ver, me acuerdo esto, aprendí lo otro, y todo ese bagaje te sirve muchísimo. Y yo creo, y he aprendido más de los errores que los aciertos. Absolutamente. Y creo que lo que no solo has aprendido, sino que has tenido el valor de volver a lanzarte o a subirte al caballo de nuevo, porque las caídas son dolorosas. El aprendizaje es grande, sí, pero dolió primero. O sea, dolió el ego, tal vez eh, el, el que dirán, te sientes, te equivocaste, o sea, hiciste errores. Entonces es cuestión de también volverte a subir al caballo, que es algo que muchos malentienden del emprendedor, que más bien a veces dicen, si te caes, no, ya dedícate a algo. Pero creo que nunca puedes salir de eso y creo que te, te, te felicito y además creo que es algo que veo mucho con emprendedores, es que cuando son emprendedores, es como que es como en su sangre, no pueden ser otra cosa. Sí, ahora yo también te digo una cosa, muchas veces he pensado, ¿no? Y cuando tenemos errores y todos tenemos errores,
muchas veces he pensado que sería lindo meterme en el mundo corporativo. Uno siempre dice, the corporate ladder, tener un sueldo, no tener estrés, tener a fin de mes todos los años un profit o algún bono. Em, no te diría que siempre, siempre tuve esta idea de hacer mis locuras. Sí, tuve momentos, e incluso hay momentos que uno está cansado y estresado, y siempre uno piensa, fuera lindo trabajar para cualquier corporate y no estresarme tanto, pero tal vez es un tema donde uno dice, bueno, es el trade-off, ¿no? Quiero ser alguien que trabajó muy bien y me conocerá mañana como un gran ejecutivo, o quiero tratar de hacer un cambio, y para mí es el tema de, ok, quiero dejar, me encantaría, me daría muchísimo, tal vez me sentiría que he logrado algo si mañana mis nietos pueden sentirse orgullosos del abuelo. O sea, el momento de que, no, tus hijos siempre te van a amar, o sea, tus hijos no tienen mucha opción, pero digamos que los nietos y los bisnietos, me encantaría que de aquí en two generations, cuando yo ya no esté, alguien pueda decir, oye, yo vengo de esa familia and I'm happy that I'm part of this family. Tal vez ese es un poco lo que a mí hoy día me mueve. Sí, sí, sí. Eso es algo que mal entienden de los emprendedores, que a veces piensan que es más fácil o es fácil cuando tienen éxito porque tienen más libertad, entre comillas, pero en verdad es difícil para los dos. Es difícil ser un buen empleado y climb the corporate ladder, y es difícil ser un emprendedor también. Entonces es casi, a veces lo vemos como mirage, pero si después nos damos cuenta que en verdad es difícil en los dos lados y tienes que escoger tu difícil, y lo que acabas de decir es esa motivación, ese motor es lo que te hace que dices, no vas a llegar al fin de tu vida y vas a decir, ojalá hubiese hecho menos. Vas a decir, no, qué bueno que hice lo que hice, y gracias a eso me siento realización. Sabes que yo vengo un poco del mundo más, del mundo de family businesses y más tradicional hasta que me lancé a hacer esta locura. Y le tengo mucho más respeto a los emprendedores de ahora. Sabes que desde el punto de vista desde afuera, mucho viniendo desde el punto de vista más empresarial, de emprendimientos más corporativos, ¿no? Emprendimientos más tradicionales. El emprendedor tiene que tener un thick skin. Tienes que saber cuándo decir, I don't care que la gente me diga que no, y cuándo tengo que saber escuchar. Ese péndulo es súper interesante, súper importante, pero además el presentar tu idea, hay gente que no le gusta. Y hay gente que a veces, yo la presenté mal. Cuando yo, me acuerdo cuando empecé a tratar de explicar mi proyecto, yo me enredaba, me trataba de explicarlo, pero no lo entendían y me frustraba. Y tal vez no es que no lo querían apoyar, pero yo no lo explicaba bien. O luego tú lo explicas y te dicen, mira, no me interesa. Está perfecto. A mí me sorprendió mucho cuando estuvimos con SoftBank. SoftBank me decía que ellos se arrepienten de no haber entrado muy temprano en Nubank. Ese es de los pocos que les duele no haber entrado temprano en Nubank. Y le decía, bueno, pero ahora tienes chance de hacer Nubank with a purpose, o sea, Nubank con propósito. Y algo que a mí tal vez me dejó un poco, me dijo, mira, todo lindo para Nubank, eso es, o sea, sí, qué lindo que hagamos un social impact, pero si me puedes escoger entre high returns y social impact, a mí muéstrame los returns, muéstrame el impact, muéstrame el growth. Entonces, claro, te choca, porque yo digo, oye, todo el mundo va a decir que chévere, hagamos un tema de que people getting out of poverty, puta, me encantaría mañana un premio Nobel de la Paz, de negocio. Sueñas con cosas de así, gente que te dice, ¿sabes qué? Eh, con tu ideita bonita de Mickey Mouse, no me interesa, yo quiero hacer dinero. Y, 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 y sabes que es duro, porque cuando uno se enamora de su proyecto y amas tu proyecto, no te gusta que alguien te diga que no es bonito. Y sabes que es normal, a mucha gente no le va a gustar, pero es como un hijo. Para nosotros, nuestro hijo es el más lindo de todos, y alguien dice que mi hijo no es el más guapo y también me entra una especie de su homenaje. El emprendedor pasa algo parecido, ¿no? Cuando es como tu hijo, tu proyecto, y tienes que tener un skin súper duro, tienes que tener una paciencia y una perseverancia para encontrarte con 100 personas que el 99 te va a decir que no. Increíble. Sí. Sí. De hecho, escribí un artículo, uno de mis primeros artículos se llamaba Mata al bebé. Y yo Es porque les no tienes, decía, porque no tienes hijos todavía. porque no tengo hijos capaz, pero es porque yo
yo cuando tenía emprendimientos que les veía como bebés y les cuidaba, sí me hacía muy protector cuando alguien no les quería y decían, está loco, no entiende lo que estoy haciendo. Ahora lo veo más como máquina y soy como apasionado, lo veo como un Porsche, o sea, tiene que ser súper bien calibrado, tiene que estar todo perfecto, tiene que sentirse que todo fue pensado y diseñado y todo fue evolucionado, entonces sí como que no tengo tanta apego y más bien soy un apasionado de hacer la máquina más eficiente del mundo y ya no el más bonito ni el más subjetivamente, digamos, que la gente puede decir bien o qué mal. Más bien lo veo, tengo esto, ¿qué te parece? Pero bueno, ese es tema para otro día. No, no, tienes toda la razón. O sea, es fuerte decir mata al bebé, pero lo entiendo perfectamente. O sea, quita la nacionalidad porque si no, no vas a dejar nunca ver más allá de la primera pared porque tú lo estás protegiendo de una manera que, claro, para mí mi proyecto es maravilloso, pero hay mucha gente que no le interesa el tema de banca responsable. Hay mucha gente que le parece que, oye, muy lindo y todo, pero a mí me importan profits. ¿Y qué puedes hacer en ese caso? Bueno, Creo que lo bonito de tener emprendimientos también es que, y lo que tú estás haciendo, yo le llamaría como una vela en la oscuridad. Son cosas que no se están haciendo, que son diferentes, que va a romper el status quo, que vas a tener gente que primero te van a ignorar, después te van a burlar, después van a atacarte y después van a decir, oh, Klaus es mi amigo. Yo siempre le apoyé. Y para pasar por todas esas etapas, ser la vela en la oscuridad significa también como que atraes a los que debes atraer. Y ese va a ser tu clan y va a ser tu fan y va a ser como la persona adecuada. Todos estos que no dicen nada están en la oscuridad, déjenles ahí. Pero los que sí van a atraer, y creo que eso es lo que te va a dar que esa vela se convierta en un fuego. algo muy curioso y te digo para que quede en este podcast algún día, de aquí a unos años lo recordaremos. Un family member muy cercano ha sido mi peor detractor. O sea, alguien que quiero mucho y es un family member muy, muy cercano. Desde el primer día que le dije esta idea, me dijo que estaba loco, que eso nunca va a funcionar, que cómo se me ocurre un leasing de viviendas, que la gente nunca va a querer hacer un tema así. Y hasta ahora, te digo, creo que es uno de mis peores contradictores. Y es un miembro de familia muy, muy cercano. Entonces, son las cosas que uno dice, oye, si no aprendo a decir paso, ya me hubiera desilusionado. Y tener a alguien de afuera que te diga, I don't see the project, no lo entiendo, ya pasa. Pero alguien que sea muy cercano que te diga, you're nuts, this is never gonna work, duele. Y eso sucede. O sea, esto es una de las quejas más grandes que yo tengo en los emprendimientos, es que si tú emprendes, tus amigos a veces no tu familia te critica, tus amigos no te compran, te piden rebaja o te ignoran. Esas son cosas que yo nunca entendía y creo que es verdad, ese thick skin, los escépticos más bien hay que buscar cómo demostrarles, decirle, tal vez usarle como energía, decir, no crees en mí, míralo, mira cómo yo, o sea, es una energía al final, la puedes dejar ir o la usas para bien. Sí, Yendo hacia otra, tal vez último tema, aunque esto está súper interesante, as much as you quisiera want, my poder friend. hablar mucho más. Yo trabajo con emprendedores y para ser esa persona de confianza en temas de inversión. Y cuando trabajo con emprendedores, observo que tienen muy mal entendido o tienen muchos conceptos raros o diferentes, más que nada, de cómo se invierte. Entonces, yo sé que tú inviertes mucho y que haces muchas inversiones. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu filosofía? A ver, yo soy mucho asset de real estate. Me gusta mucho el real estate. Respeto todo el tema de Bitcoin. Lo entiendo, pero no lo comparto. Entonces no soy de ponerme en cripto, ni en el metaverso, ni los NFTs, nada de esas cosas. Lo respeto y te digo, sé que mucha gente ha hecho mucho dinero en great for them, pero no me vas a ver a mí haciendo esas cosas. Yo soy mucho de real estate. Me gusta el real estate. ¿Qué busco? Yo, como te digo, para mí el real estate es un ahorro obligado. Es muy diferente si tú dices, compra este real estate cash on. Voy a comprar este real estate comprando, pagando todo de contado. No.
yo siempre leverage, y esos leverages me ayudan a tener, en vez de tener uno, tener 10. Es que dices, oye, va a pagar uno 100% y va a pagar, o voy a poner el 10% en cada uno. Es como comprarme 10 leverage o comprarme uno cash. Me gusta mucho el real estate y entiendo que un poco también lo estás haciendo tú con un tema de commercial real estate, que es muy interesante. El commercial tuvo un poquito de un hit grande después de la pandemia, pero creo que it's picking up. Pero para mí siempre ha sido desde muy pequeño, desde que tengo creo que 20 años, menos, 19, 18 años, y fue una educación mucho de mi padre y de mi abuela. Mi abuela siempre fue mucho de real estate, de tener rentas, de tener propiedades de renta, mi padre también, y estas propiedades de renta se vuelven un ahorro forzado por un periodo y luego empiezan a darte una especie de fondo de jubilación, porque mucha gente puede vivir de la renta. Dices, mira, mañana tengo 10, 20 unidades, o tengo 5 unidades, o tengo una unidad, y esa unidad me permite rentar y ver a futuro. Un poco, eso es mi personal mindset. En una época me gustaba mucho también meter en acciones. Entré temprano en Tesla, me fue muy bien. Luego creo que vendí early. Cuando llegó antes del split me emocioné. Debía haberme quedado y hold. Invertí un poco en Apple, un poco de ver acciones puntuales, a veces fondos de inversión que me llaman la atención, pero sí te diría que para mí el strong, el strong suit ha sido el real estate siempre. Y me encanta que hayas dicho real estate y que vino esa educación desde tu familia, tal vez educación generacional. Ujú. Y acabas de mencionar apalancamiento. Y creo que ese es otro mito, demonio que algunas personas en Latinoamérica sobre todo le tienen miedo. Explícanos por qué no le tienes miedo o cómo tú ves el tema de leverage. Lo acabas de mencionar muy brevemente, pero creo que cómo aprendiste esta parte de leverage. A ver, es que volvemos al tema, ¿no? Que te decía al inicio, el apalancamiento ecuatoriano es muy diferente que el americano, ¿no? El americano es un leverage mucho más amigable, y eso es a donde yo espero que algún día crezca en Ecuador. En Ecuador es muy jodido porque tu, tu renta promedio en Ecuador es más o menos del 5% del valor del inmueble. O sea, tienes un inmueble que vale $100,000, te va a producir los $5,000 anuales. Si tienes muy bueno, estará en el 7, y muy rara vez llegará al 10. Pero el average está en el 5%, especialmente en las viviendas. Una casa en Cumbayá, una casa en Los Chillos, dar la casa, una vivienda, te va a dar un poco por ahí. En los commercials llegará al 7, pero ese es en Ecuador. Y el appreciation en el tiempo es muy chiquito, 2% si quieres, si tienes suerte. Incluso se puede mantener en el tiempo. Entonces ahí es muy diferente. En Estados Unidos, tú tienes ahí, es al revés. El interés, hoy día que estaba alto, está en el 7, llegó hasta el 2, 3, pongámosle un average de 5% de interés. Pero por otro lado, tus ingresos van a estar cerca del 10% del inmueble. Entonces, cuando tú tienes un 10% de retorno sobre el inmueble que tienes y tienes únicamente un 5% de costo de capital, casi que es un no-brainer. O sea, compras, rentas y se paga. En Ecuador es difícil, por lo que te explico, Ecuador tiene estas limitaciones. Y ya entrando en el tema de apalancamiento, Estados Unidos es tan grande el tema de hipotecas o tipos de hipotecas que hay gente que se especializa en un tipo de hipoteca. O sea, si tú vas al Types of Mortgages, son páginas. DSRC Loan, con Bank Statement Loan, Conventional Jumbo. En Ecuador tienes una, hipoteca. Y si quieres, o la francesa o la alemana que da la amortización. Y pare de contar. No tienes una hipoteca o un préstamo hipotecario en base a tus ingresos de tu banco. No existe. No tienes un debt service cover ratio en base a los ratios que te va a generar. O como lo que hablamos contigo, que estás haciendo muy bien con el tema de commercial real estate, donde usas la renta del commercial real estate para tener la valoración del predio y por ende el crédito que vas a sacar. Entonces, esa
versatilidad que tiene el mercado norteamericano, no lo tiene el mercado. Entonces, claro, es como jugar el primer Nintendo donde solo tenía dos botones y el patito salía y, y disparaba y solo tenías dos botones. El que juega hoy día, el Nintendo, que el de mi hijo tiene 7 botones. Tiene los dos atrás, más las dos palancas adelante. Entonces, estás jugando otro juego, otra dimensión. Sí, sí. Entonces, claro, si vienes al caso norteamericano con las herramientas norteamericanas, es una locura no hacer leverage. O sea, si yo mañana tengo para comprarme una casa de contado, no me la compro de contado ni a bala. O sea, no tiene sentido. Si así tuviera la plata en el banco, no la compro de contado, haría siempre un leverage. ¿Y por qué? Si yo compro un bien inmueble, que en Estados Unidos tiene más o menos un 5% de appreciation over each year, poniendo únicamente el 5% o el 10%, o ponle que como mucho pongo el 20% de down payment y el resto me lo financio, ese 5% de apreciación sobre el total del inmueble versus el 20% que yo puse es como el equivalente a 20%. ¿Por qué? Porque es 4 o 5 veces más lo que yo puse. Entonces, si hablamos de un bien de $500,000 y yo me gané el 5% de eso, me gané $25,000. Pero yo no puse 500,000, yo puse 100,000, que es el 20%. Y me gané 25, quiere decir que sobre mis 100,000 me gané 25. Entonces, 25% de retorno es súper interesante. Sí. Y me gusta cómo lo hayas explicado, porque también algo que yo me encuentro mucho es que el emprendedor, porque no tiene conocimiento tanto de apalancamiento, el inversor más debería llamarlo, de apalancamiento, cree que sacar 20% de retorno es imposible. Pero claro, es imposible si pagas cash todo, pero si tienes apalancamiento y entiendes apalancamiento, es como puedes generar retornos mucho más altos. Y el otro mito es, pero si es que es 20%, debo tener mucho riesgo. Pero si tú tienes si estás apalancado, nadie te va a prestar dinero para que falles. Si te prestan dinero es para que funcione. Cuando Y hablas de por tus eso, inversores, hablas de inversores latinoamericanos. por lo general, sí. Ya. Esto vuelve al inicio de la conversación. Es porque en Latinoamérica el banco es del mal. Entonces, en Latinoamérica nos han vendido muy bien esta percepción de que el banco es tu peor enemigo y se lleva toda tu utilidad. Entonces, claro, si tú le presentas un proyecto de inversión como los tuyos, a alguien que viene bebiendo esa medicina y ve, pero el banco vas a ser 80% financiado, 70%, hasta 90% financiado. ¿Y cuánto pagas en intereses? Y piensas y dices, es que el banco se lleva todo. Este negocio no es negocio. Si tú hablas con un inversionista norteamericano, el banco no es el malo. A ver, si no quieres mi plata, no me la pidas. Si no me quieres que te presta plata, no te la presto y punto. Y hay atrás 400 tipos más que sí la quieren. Nadie te está obligando a que cojas mi dinero. Si no quieres, no lo cojas. Entonces, pero en cambio en Latinoamérica, por todas estas trabas que hay, por todos estos limitantes y por cómo se ha vendido la idea del banquero, el banquero es el peor tipo del mundo. Cuando, como te digo, en otros países, otras visiones, no es así. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente a tu inversor. Si es un inversor ecuatoriano o colombiano, que son muy similares, dicen, oye, pero no te endeudes. ¿Por qué? Porque vienen del mundo donde el banco es el zángano que les saca a ellos todo. Todo lo que se gana, el banco se lleva. Entre intereses, entre gastos ocultos, luego el abogado, luego te mandan a hacer Es que es verdad. Como está hecho en Latinoamérica, el banquero es el malo, es el peor de la película. Entonces, claro, lo entiendo perfectamente. Por ahí cuando tú necesitas un apalancamiento, no quieren, no quieren estar en negocios con el banquero. Claro. No lo había visto de esa manera hasta ahora. Y tienes razón. Para el latino, yo lo atribuía al desconocimiento, pero en verdad no es desconocimiento, es una emoción que el latinoamericano tiene contra el banquero, porque claro, el banquero, si te cobra 25% de interés,
siempre va a ser el malo en la película y encima le pones, digamos, la parte política de el discurso político que el banquero es malo, Ajá. nunca le vas a poder, siempre vas a verlo como deuda es mal, deuda es mala y en verdad la primera vez que vas a finanzas, finanzas desde el estudio de la deuda. La deuda es buena, pero en Latinoamérica nos venden que la deuda es mala, pero ojo, como te digo, tienen razón por cómo se ha manejado la Claro, política financiera. sí, Y como te digo, no quiero pensar que sean los bancos necesariamente los malos, es la política de la Junta Monetaria, la política financiera que ha generado estas cosas. Claro, ningún inversionista tuyo quiere ser socio del banco, porque dicen, el banco siempre gana y yo siempre pierdo. Esa es como su visión. Y su negocio me cobró 20%, luego me quitó el negocio. Entonces, en mi mente, el banco es el peor del mundo. Y ahora quieres que yo invierta contigo en un negocio que el banco es del socio, para que luego nos quite allá. No, es terrible. es terrible. Me gusta terminar los podcasts y primero agradeciéndote porque realmente pasó una hora volando, aprendí un montón. Los podcasts lo hago por mí, los que escuchan, gracias por escucharnos, pero en verdad lo hago porque yo aprendo muchísimo y comparto y creo que es una conversación muy, muy profunda. Y me gusta terminar pensando, ¿cuál sería un consejo que te darías a ti de 20 años? Eh, mm, Aquí no hay preguntas fáciles. Sí. Es curioso porque, como te digo, creo que todos los errores me han llevado a ser quien soy y eh, no puedo de alguna manera pretender no querer cometer errores, pero me hubiera gustado decirme al yo de hace 20 años, era muy reckless, invertí en cosas que no debí, pero todo me enseñó, me metí en discotecas, me metí en bares, me metí en hacer cosas que creo que de todo aprendí y creo que todo ha sido experiencias que quiero sacarle algo que aprendí. Pero sí creo que cometí muchos errores por la juventud y la imprudencia. Cuando somos jóvenes, especialmente recién graduados, creemos que ese título de Babson, de Webster, de Chicago, de MIT, de lo que sea, creemos que ese papelito significa algo. Y mi papá siempre dice, ese papel no sirve ni para lavarse la cara porque es duro. El título de la universidad es bonito y está lindo para colgar en la pared, pero yo he aprendido mucho más de la universidad en la vida que en la universidad. La universidad fue más un tema de aprender disciplina, aprender estructura, aprender a seguir un protocolo, pero uno aprende en el día a día y uno sale de la universidad pensando que porque estudió finanzas o porque estudió business o estudió cualquier vaina, tengo credenciales para entrar a pelear a la cancha y te pegas unos pasos. Es como creer que porque tienes un título que dice graduado de la Universidad de Michigan, estoy listo para manejar un Ferrari en la autopista. O sea, nada que ver. Y me hubiera gustado decirme al yo de hace 20 años, mira, flaco, primero, no te gastes en pendejadas, no inviertas en cosas que te gustan porque la discoteca es linda y los amigos y los viajes y las pendejadas. Céntrate en tal vez ser mucho más cauto. Creo que hice inversiones, unas me salieron bien, otras gané, otras perdí, pero seguramente si hubiera sido más cauto, hubiera perdido menos. Sí creo que en el trade-off gané más de lo que perdí, entonces no me puedo quejar, pero me hubiera gustado no perder tanto por la inmadurez. Entonces sí, pero sabes que es tan difícil porque si no hubieras hecho esos errores, no hubieras llegado a donde estás hoy día. Siempre pienso y digo, amo a mi esposa y estoy feliz con mi esposa. Me hubiera gustado conocerle antes para no tener malas relaciones tóxicas. Pero luego uno dice, si no hubiera tenido la tóxica, tal vez cuando le conocí a mi esposa no hubiese madurado lo suficiente para no ser yo el tóxico. Entonces, es un poco interesante el tema de, hubiera querido cometer más errores, pero si no cometieron errores que cometí, seguramente hoy día no fuera quien soy. Entonces, Sí. no sé cómo encontrar ese balance. Respondiste muy elegantemente el tema del papel que nos dan al final de la universidad. La universidad te llena de humo en la cabeza y sales creyendo que entiendes cómo funciona, pero realmente lo que has aprendido en los últimos 20 años ni se acerca
haber estudiado 20 años más. Así que lo tomo tomo tu consejo y estoy de acuerdo. Siempre queremos perder menos y gastar menos en cosas que no nos sirvieron, pero al final eso te dio para hoy día tomar mejor decisión. Así que yo lo veo como pensar. Así es, mi querido amigo. Sí, muchísimas gracias de nuevo por haber estado. Klaus, fue un honor tenerte aquí y gracias por compartir tu conocimiento. Dale, con mucho gusto, siempre a las órdenes. Un abrazo, salud en casa. Gracias. Y Gracias. cuidado con Milton. Sí. Bye.